Ahora Noticias, en la tarde. Del menor, de que la acusada Villegas le daba besos en la cara. Muy bien, estamos escuchando la lectura de sentencia, en definitiva, en el caso de los supuestos abusos y violaciones en el Colegio Apoquindo. La jueza está explicando punto por punto qué es, en definitiva, lo que se está considerando para el fallo como prueba fidedigna, y en definitiva vamos a escuchar en breves momentos también cómo continúa este relato. Y vamos a seguir escuchando este relato entonces para saber finalmente cuál va a ser el veredicto. No a los niños, sino también a los padres, identificarlos solamente por su inicial o su nombre. Bien, si cometimos ese error, vamos a pedirle que no se publique ningún nombre de algún apellido de los niños porque están con medida de seguridad bajo el apercibimiento del artículo 143 del Código Civil, que es bajo apercibimiento de desacato, para que lo tengan todos presentes. ¿Bien? Magistrado, perdón, también respecto a los padres, entiendo. Sí, es con respecto a las protecciones por los menores y por lo tanto no se tiene que decir los apellidos de los padres, y en ese sentido es la orden de prohibición de divulgar los apellidos de los niños en relación a los padres. Bien. Hecho 3. En fechas y horas no determinadas entre el mes de marzo de 2010 hasta diciembre de 2011, en circunstancias que el menor alumno del Colegio Apoquindo, iniciales BFHH, nacido el 24 de agosto de 2005, se encontraba en establecimiento educacional ya referido ubicado en Camino La Laguna, número 13.985, de la comuna de La Barnechea, la imputada Margarita Villegas, quien vivía junto a su marido Moya en una casa ubicada al interior de dicho colegio, en calidad de auxiliares y cuidadores de dicho establecimiento. Previo concierto con su marido, conducía o invitaba al nombrado menor hasta dicha casa, lugar donde el acusado Esteban Moya procedió a introducir su pene en el ano del mismo, ocasionándole lesiones, las que, de acuerdo al informe de ginecología forense del Servicio Médico Legal, consisten en lesiones cicatrizales a las 7, 9 y 11 horas, según punteros del reloj, con data mayor de 7 días. Hecho 4. Con fechas y horas de la mañana entre el mes de marzo de 2011 hasta 15 de junio de 2012, en circunstancias que el menor, alumno del Colegio Apoquindo de iniciales JIHH, nacido el 15 de noviembre de 2006, se encontraba en el establecimiento educacional ya referido, ubicado en el Camino La Laguna, número 13.985, comuna de La Barnechea, el imputado Esteban Moya y Margarita Villegas, quienes vivían en una casa ubicada al interior de dicho colegio, en calidad de auxiliares y cuidadores de dicho establecimiento, previo concierto, conducían o invitaban al nombrado menor hasta dicha casa, lugar donde Esteban Moya introducía el pene en el ano del menor, causándole lesiones, las que, de acuerdo al informe de ginecología forense el Servicio Médico Legal, consisten en lesiones cicatrizales antiguas de 3-6 horas según punteros del reloj. De los hechos antes reseñados, vamos a hacer presente que las otras dos decisiones fueron por unanimidad. Esta es una decisión por mayoría, con el voto en contra del magistrado Jorquera, que se va a hacer presente las razones por las cuales absuelve, que son dichas al final del voto. Bien. Los hechos antes reseñados constituyen delitos consumados de violación impropia, ilícito contemplado y sancionado al artículo 362 del Código Penal, en la persona de los menores de iniciales BFHH y JIHH, ambos de 4 años y meses de edad a la fecha de la comisión de los ilícitos, los que tienen carácter de reiterado. Los sustratos fácticos antes enunciados resultaron acreditados con las declaraciones de los niños B y J, mismos que fueron claros y categóricos en orden a establecer la introducción de un miembro viril en sus sanos, resultando corroborada por los dichos de la madre María José H. y del padre Matías H., de la psicóloga de la Fiscalía Karina Ávila Aravena, quien presenció las declaraciones de los niños en esa sede, la nana Yuri Terán Cerdán, que dio cuenta de las conductas sexualizadas de ambos menores, al igual que la testigo Patricia Lira Teuber, y en relación a JH, los deponentes Claudia Escobar Cañas y Luis Rodrigo Valle Bona, reafirmando además Terán Cerdán el testimonio de J en cuanto llegó con la ropa vomitada a la casa. Asimismo, dicha testimonial fue validada con los dichos de la tía de los niños, que acompañó a la madre de estos en las diligencias posteriores al acaecimiento de los hechos y refirió la conducta de los sobrinos Jacob Cohen Ventura, médico pediatra, que trató de examinar el ano del menor J y no pudo ante su férrea resistencia de las psicólogas del CABAS Paola Salinas Ruiz y Carla Guaita Cajue,
quienes periciaron a los menores, los que si bien no les dieron relatos susceptibles de análisis de credibilidad de acuerdo al método discursivo, reportaron una serie de sintomatología que asociada a la escasa verbalización que de ellos recibieron, a los antecedentes aportados por los menores en la carpeta investigativa y los incorporados por la madre en cuanto a la violación efectuada a la misma, pudieron determinar que ambos niños habían sido victimizados sexualmente, a lo que se sumó lo expuesto por María Luisa Prenafeta Soto, psicóloga tratante de ambos menores, que observó el daño instalado en los mismos y que asoció agresiones sexuales reiteradas en su contra, y muy especialmente el informe de sexología forense del médico ginecobstetra Lionel Rosales Roas, que concluyó que en VH, a nivel del esfínter externo anal, presentaba simetría de pliegues, disminución de los mismos y desgarros antiguos cicatrizados a las 7, 9 y 11 horas, según los punteros del reloj, mayores de 7 días de antigüedad, concluyendo que esas lesiones fueron producto de acciones reiterativas de penetración anal peniana, digital o con objeto contuso, explicando el tribunal sus conclusiones al exhibírseles las gráficas que formaban parte de su examen, estableciendo a su vez que el niño JH presentaba borramiento casi total de pliegues anales, informando que la frecuencia fue mayor en este caso que en el de su hermano, con lesiones cicatrizales antiguas de 3 y 6 horas, según los punteros del reloj, compatibles con la penetración peniana o dactilar, teniendo además la impresión que el esfínter externo anal presentaba los signos de hipotonía, ilustrando también sus hallazgos con imágenes de su peritaje. Siendo relevante destacar al respecto que, al igual que el médico Luis Rabanal Cepeda, presentado por la defensa, yo no sé quién habla, le vamos a pedir que baje un poco la voz, quien quiera que sea que hable, porque distrae la lectura. Bien, siendo relevante destacar al respecto, al igual que el médico Luis Rabanal Cepeda, presentado por la defensa, y que efectuó un metaperitaje al examen del referido doctor Rosales, de penetración peniana en este caso. La penetración peniana en este caso no pudo ser completa, ya que ello en niños de tan corta edad produce gravísimas lesiones e incluso la muerte, razón por la cual estas juezas darán por establecido que en los hechos en comento se produjo la introducción parcial del pene. Sin embargo, los argumentos dados por el mentado perito de la defensa para cuestionar el peritaje del servicio médico-legal no resultaron suficientes, a juicio de esta sentenciadora, para desvirtuar el examen del doctor Rosales, por, entre otras razones, estar este último investido de una especialidad, cual es la ginecología y obstetricia, y tener una mayor experiencia en este tipo de ilícitos, viendo niños y mujeres desde los 19 años de edad, examinando en el servicio alrededor de 9.000 a 1.000 niños en 3 años, observando directamente el ano de los menores mismos que fotografió. No así el facultativo Rabanal, que solo basó su metaperitaje en dichas gráficas, sin haberlos examinado. En este cúmulo de evidencias se agregó la documental atingente al certificado de nacimiento de BH y JH, los informes escolares, la inspección escolar de la fiscal, los exámenes de cultivo practicados al menor J en la clínica Las Condes, la ficha clínica del mismo, del mismo establecimiento de salud, las fotografías incorporadas al sitio del suceso. En cuanto a los delitos de abuso sexual impropio, los que también fueron imputados a ambos acusados, que habrían afectado a los niños BHH y JHH y que consistirían en el primer caso en tocar con un objeto el pene del menor B y en el segundo en desnudarse y tocar con sus manos el pene y nalgas del niño J, dichas proposiciones fácticas no han sido suficientemente probadas por la evidencia de cargo, e incluso el menor J refirió que la acusada le metió el dedo en el poto y se lo olió, lo que no se condice con el hecho relatado en el libelo acusatorio. Respecto a la participación de los acusados, Esteban Boya y Margarita Villegas en los delitos de violación que se han tenido por establecidos, de la misma evidencia antes referida y de los relatos coherentes y consistentes de los menores al momento de la delación, se puede dar por acreditada la participación del acusado en esos ilícitos en calidad de autor en los términos del artículo 15, número 1 penal, y de la acusada Margarita Villegas en la misma calidad, pero en el numeral tercero de dicho articulado, pues se comprobó que ésta conducía o invitaba a los menores a su domicilio, los seducía con juegos, golosinas, para que concurrieran al lugar con la finalidad de que su cónyuge, Moya Godoy, concretizara su designio criminoso, cual era violentar el ano de los niños con su miembro viril.
Esto fue, como se dijo ya con el voto en contra de esta magistrada, que respecto a los hechos que afectaban al menor BHH, esta fue de la opinión de absolver a los acusados fundado en el hecho que los actos descritos en la acusación, a saber, penetraciones en el ano con elementos contuso y pene, no fueron probados en el estándar exigido por el legislador, más allá de todo razonable, fundamental por las deficiencias metodológicas del peritaje que efectuó el doctor Rosales, evidenciadas además con el metaperitaje que a su respecto efectuó el doctor Rabanal. Y sin embargo no ocurre lo mismo con el caso del peritaje del niño JHH, ya que si bien se observaron en parte deficiencias, las mismas deficiencias metodológicas, estas fueron subsanadas por el peritaje del doctor Rabanal en relación a las razones esgrimidas para que el ano del menor estuviera en las condiciones vistas y reconocidas por el propio doctor Rabanal, como asimismo al tenor del relato de los demás médicos forenses que comparecieron a estrados y que se pronunciaron sobre las características de un ano normal y dañado. Sin perjuicio de lo anterior, esta jueza, por razones de prueba, absolverá a Esteban Moya de la imputación de violación en contra de JHH, ya que este no solo no fue capaz de identificarlo en estrado con su nombre, sino porque además su hermano BHH no solo dice que a su hermano le pasaba lo mismo que a él, sino que además nombra como autores de estos hechos a dos personas, a Esteban y al ya mentado Ian, que tantas veces, empleado del colegio, surgiendo para esta jueza la duda en relación a la autoría de la violación. ¿Quién fue? ¿Esteban o Ian? Lo que es relevante porque la etapa de investigación al menos una vez el niño dio el nombre de Ian como un agresor, no sexual, pero agresor, tal como fue nombrado por otros niños. Lo que implica que al no haberse despejado la posibilidad de la dualidad de la autoría, ya que no hubo un reconocimiento del acusado en la etapa investigativa, impide, según opinión de esta jueza, lograr la convicción de condena. Bien, entonces yo doy por acreditado el hecho JHH por cierto, en cuanto a la existencia de la violación. Es un problema probatorio en cuanto a la autoría de señor Moya Godoy. Bien, seguido lo mismo viene el hecho 5. Aquí la decisión ha sido tomada por mayoría en relación al hecho 5 por los magistrados Bugueño y Jorquera. Bien, hecho 5. Entre el año 2011 hasta el 15 de junio de 2012, durante la jornada escolar, en circunstancias que el menor alumno del Colegio Apoquindo de Iniciales en circunstancias que el menor alumno del Colegio Apoquindo de Iniciales VNA, nacido el 25 de julio de 2006, se encontraba en el establecimiento educacional ya referido, ubicado en Camino a la Laguna, número 13.985 de Lo Barnechea, era conducido hasta el sector donde existen arbustos y plantas, en las inmediaciones de un canil de perro, dentro del patio de dicho establecimiento. Un sujeto ejecutó actos de significación sexual y relevancia consistentes en bajarle el pantalón y situar en su ano un objeto desconocido que el menor denomina como, comillas, pinchudo, señalándole que no contara nada de ello a sus padres. En relación a los hechos que afectaron al niño VNA, este tribunal por mayoría fue la opinión de absolver al acusado Esteban Moya Villegas, teniendo en consideración para ello que de la prueba rendida, única a través de la cual uno puede establecer un razonamiento inductivo inferencial que permite construir un relato fuertemente motivado, no fue posible concluir, más allá de toda duda razonable, que el acusado nombrado fue quien abordó a VNA al interior del Colegio Apoquindo, le bajó los pantalones y le puso un elemento pinchudo en su ano. Esto con el voto en contra de la magistrada Caterina Chaín, quien consideró que la prueba fue suficiente para llegar a tal conclusión. Ciertamente, por juicio unánime, para estos magistrados se probó que el menor VNA, encontrándose al interior del Colegio Apoquindo, fue abordado por un sujeto que procedió a bajarle los pantalones y poner en su ano un objeto pinchudo, ya que en este punto el niño fue consistente en el tiempo, refrendado por los testigos de vida que comparecieron a estrados y con las circunstancias de que el lugar descrito por el menor corresponde a las características de un sector del colegio conforme se fijó con la prueba pericial, gráfica y testimonial, además de la constitución del tribunal en dichas dependencias. Sin embargo, no es posible aseverar lo mismo respecto a la atribución de participación que se hace en contra del acusado Moya, ya que en este punto la atribución de responsabilidad del niño no fue consistente a través. En efecto, conforme al relato de la madre, no es posible afirmar la persistencia de la imputación efectuada contra Esteban Moya, como sí ocurre con Jan Linkopi, quien por razones que estas juezas ignoran, el Ministerio Público decidió traerlo como testigo de cargo y no como imputado. Dijo la madre del menor que al momento de la develación el niño no mencionó a Esteban. Primero habla de amigos que le hacían cosquillas y que le tocaban el poto, luego que eran amigos grandes y que uno se llamaba Juan.
el que le bajaba los pantalones, y el otro, que no identifica, que no nombra, que lo defendía, era el que tenía cachetes iguales a él. De lo cual se sigue que el menor sí se indicó a otro participante en los hechos mediante las características físicas, pero sin nombrarlo, siendo la madre quien completó esta ausencia. Es ella quien habla de, comillas, Esteban Moya. Pero Esteban, que el niño no identificó ante la exhibición del anuario, donde aparecía la imagen del acusado Moya. En ese momento el niño solo reconoció a su agresor Juan, al que conocía el nombre desde el momento de la develación, el que le bajaba los pantalones. Al auxiliar de aseo que es de una de las salas de Prevasa, allá en Líncopi, que no es juzgado en este juicio porque a pesar de este reconocimiento y ser en esta oportunidad el único reconocido y empleado del colegio, no está en juicio. Pero lo anterior no es todo. La madre luego pide que reconozca a Esteban Moya y se lo muestra en el anuario. Le presenta a Esteban Moya el acusado, y el niño le dijo no, que no conocía a Esteban Moya, el acusado, señalando que su hijo sí logró reconocer, solo logró reconocer a Esteban Moya como agresor frente a la perito Claudette Oliva, quien por razones que estas juezas también desconocen fue liberada por los acusadores, lo que impide cualquier valor a este reconocimiento, ya que se ignora el contexto en que se produjo tal sindicación, a saber, si estaba reconociendo a un agresor o al empleado del colegio. Particularmente importante si se considera lo relatado por la ayudante fiscal doña América Vergara, de cuyo relato se desprende la existencia de dos Esteban, y que el acusado no es el agresor, a saber, comillas, este no es el Esteban que me hacía cosas malas. Pero lo anterior no es todo. Se suma el hecho de que cuando la madre de VNA le habla de Esteban como marido de Margarita, su hijo VNA corrige a su madre y manifiesta que Esteban es soltero, y sucede que el acusado Moya no es soltero, es marido de la acusada Villegas. Por lo anterior, el reconocimiento al día siguiente que su hijo le hace al padre en el servicio médico legal al hablarle de Esteban, adolece de la misma duda expresada, ¿de qué Esteban habla? ¿De su agresor o del empleado? Lo mismo que ocurre con el reconocimiento que de Esteban se hizo posteriormente en el anuario. Por lo anterior, no es posible lograr un estándar, más allá de todo razonable, de que la persona que el menor VNA nombra como Esteban sea el acusado Moya Godoy. A lo anterior cabe agregar la hipótesis ya anunciada de que el autor de estos hechos fuera Jan Líncopi, cuya atribución fue persistente durante toda la etapa de investigación. Incluso lo figura como el único agresor en parte de sus relatos, siendo esta participación solo cuestionada con el testimonio de la ayudante fiscal América Vergara, quien dijo que no reconoció a Juan en el anuario donde aparecía Jan Líncopi, pero cuya falencia se subsanó con los dichos de la psicóloga tratante del menor María Luisa Martínez Franco, quien aseveró que VN le dijo que le exhibieran el anuario. Llegó angustiado, contándole que no había sido capaz de reconocer a los malos. Le daba nervio. Dichos de la psicóloga que también excluyen a Esteban Moya, ya que a él sí lo reconoció en el anuario. Entonces, no es de los malos que no pudo reconocer. De modo tal que, conforme al principio de la presunción de inocencia que favorece a Moya Godoy, también debe optarse por tal explicación, ya que conforme a aquel principio, para que la hipótesis acusatoria sea aceptada como verdadera, no solo debe ser confirmada por varias pruebas y no ser desestimada por ninguna contraprueba, sino que también debe prevalecer por sobre todas las hipótesis en conflicto con ella, que deben ser refutadas por modus tollens. Cuando no resultan refutadas ni la hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competencia con ella, la duda se resuelve, conforme al principio del pro reo, contra la primera. Así la contrahipótesis permanece y prevalece con solo no haber sido refutada, por lo que hace falta que la misma resulte totalmente implausible. Bien, esto es una cita del profesor Luigi Ferraioli, Derecho y Razón, editorial Trota 2005. Por lo anterior se absuelve al acusado Moya, pero como se dijo, esto fue con la opinión en contra de la magistrada Catrina Chein, quien consignará sus razones en la sentencia definitiva. Hecho 6. En fechas y horas no determinadas entre el mes de marzo de 2011 hasta el 15 de junio de 2012, en circunstancias que el menor alumno del Colegio Pequinto de iniciales SFI, nacido el 24 de noviembre de 2006, se encontraba en el establecimiento educacional ya referido, ubicado en Camino a la Laguna, número
13.985, Lo Barnechea, fue penetrado analmente con un objeto contuso, ocasionándole lesiones, las que de acuerdo al informe de ginecología por el servicio médico legal consisten en desgarros anales antiguos de 1 a 3 y 6 horas según los punteros del reloj, en posición genitopectoral. El sustrato fáctico antes señalado se encuentra acreditado con los testimonios del servicio médico legal, del perito del servicio médico legal, Esteban Soto Olmos, que observó disminución de pliegues mucocutáneos asociados a desgarros anales antiguos a las 1, 3 y 6 horas según punteros del reloj, con disminución del tono de esfínter, concluyendo que esas lesiones impresionan como penetración con objeto contuso. No recientes, explicando el perito sus acertos con las gráficas de su informe exhibidas, a lo que se sumó la declaración de la psicóloga María Luisa Prenafeta Soto, que atendió al menor y recibió el relato de la madre, en que antes de la develación de los hechos observó gatear al niño con el ano enrojecido. Que con lo decidido se desecha Estos hechos califican los delitos del artículo 300. Entonces, los hechos del artículo 365 bis número 3, bis del Código Penal. Esto es por estimar que efectivamente se comprendía dentro de la recalificación que llamó el tribunal. En este punto, en todo caso, se hace presente que se estimó que efectivamente se trataba de un delito del artículo 365 bis del Código Penal y no de lesiones eventualmente, por el hecho de que lo que se constató fueron lesiones, porque dentro del peritaje tampoco se constataron que hubiera lesiones en otra parte del cuerpo, por lo tanto puede solo darle una connotación sexual y no que se tratara de un delito de lesiones. Bien, ya somos presentes porque fue un hecho discutido también por estas jueces. Por lo decidido se desechan los argumentos de la defensa dirigidos a absolver a su representado, estimándose por consiguiente que la prueba vendida por dicho interviniente en juicio carece de fuerza probatoria suficiente para desvirtuar los hechos que se han tenido por cierto precedentemente, como se explicitará en definitiva. Asimismo, se desechan las agravantes esgrimidas por los acusadores, esto es las contenidas en los artículos 368, número 12, 368, artículo 12, número 1 y 7, y 368 bis número 2 del Código Penal, por las razones que también se indicarán en definitiva. En consecuencia, 1. Se condena a Esteban Moya Godoy en carácter de autor de 2 delitos de violación del artículo 13 y 2 del Código Penal, en los hechos 3, 4 de la acusación fiscal y por el hecho número 2 como autor del delito de abuso sexual en el artículo 366 bis, en relación al artículo 366 en términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Segundo, se condena a Margarita Villegas Lagos en carácter de autora de un delito de abuso sexual reiterado del artículo 366 bis en relación al artículo 366 ter en términos del artículo 15, número 1 y como autora de 2 delitos de violación del artículo 362 del Código Penal en los hechos 3 y 4 de la acusación fiscal en los términos del artículo 15, número 3 del mismo cuerpo legal. Se absuelve a los acusados por los delitos de abuso sexual contemplados en los hechos número 3 y 4 de la acusación fiscal. Cuarto, se absuelve a Esteban Moya por el hecho número 1, 5 y 6 de la acusación fiscal. Se absuelve a Margarita Villegas de los hechos 2 y 6 de la acusación fiscal. La audiencia de comunicación de sentencia se llevará a efecto el 26 de diciembre de 2013 a las 16 horas, quedando en este acto las partes notificadas de la presente resolución. La sentencia será redactada por la magistrada Catrina Chaín Ananía. RUC 1200605992-7, RIC 143-2013. Decisión pronunciada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago, integrada por los magistrados titulares doña Mariela Jorquera Torres, quien presidió la audiencia, doña Claudia Burgueño Juárez y doña Catrina Chaín Ananía. Bien. Habiendo decisión de condena, corresponde iniciar la audiencia en el artículo 343 del Código Procesal Penal. José Luis, ¿me escuchas?
Estamos en contacto con Juan Miranda, que se encuentra en la sala donde se leyó este veredicto muy esperado que absuelve a los acusados en el caso del Colegio Apoquindo de algunos de los casos incluidos dentro de la Fiscalía de abuso sexual, y se les encuentra culpable de 2 violaciones. Juan, ¿tú tienes los detalles? Sí, ¿cómo están? Vamos a hacer una recapitulación de esta audiencia de lectura de veredicto que comenzó a la 1:20 de la tarde. Una de las principales dudas que se tenía en este caso era lo que pasó en la jornada de ayer, que nosotros le contábamos que el tribunal había llamado a recalificar algunos de los delitos de violación. Eso entonces planteaba la duda si efectivamente las violaciones estuvieron acreditadas durante este proceso de juicio que comenzó en agosto de este año hasta ayer, cuando finalizó este juicio oral del tercer tribunal oral en lo penal, en el que tiene como acusados a Margarita Villegas y a Esteban Moya. Se planteó esa duda y hoy día durante esta jornada quedó en evidencia entonces uno de las violaciones. Fueron absueltos ambos imputados porque el tribunal consideró que no se trató de una violación impropia, más bien se trataba de un abuso sexual agravado. Claro. Ahora, ¿por qué no se les condena por este delito? Precisamente porque la acusación fiscal habla de violación y no habla de un abuso sexual agravado. Por eso entonces el tribunal había llamado a recalificar este delito. Si ayer el Ministerio Público hubiera recalificado este delito y pasando de una violación a un abuso sexual agravado, hoy tendríamos también a Esteban Moya y a Margarita Villegas acusados como culpables de este delito. Recapitulando, abuso sexual reiterado entonces, que es el primer caso de un niño. Esteban Moya fue absuelto, pero Margarita Villegas fue encontrada culpable. En el hecho 2 de un abuso sexual impropio, ella fue absuelta y él fue acusado. En el caso número 3 de un abuso sexual reiterado y de violación reiterada, fueron ambos acusados como culpables de violación, pero fueron absueltos en el caso de ella por el delito de abuso sexual. En el caso 4 también fue una violación, pero lo más importante era lo que le decíamos, Catalina, que tiene que ver con esta reformalización que no se realizó durante la jornada de ayer. Claro, esta propuesta que realizó la jueza fue rechazada no solo por la Fiscalía, sino que también por la defensa de los acusados, porque ellos insistían en que se trata de personas inocentes, mientras que la parte querellante quería probar, ¿no es cierto?, y que fueran encontrados culpables de los 6 casos de violación y abuso sexual. Por eso ambos se niegan a esta propuesta de la jueza. Bueno, seguramente, Juan, ahí hay seguramente parte de estrategia, hay un grado de satisfacción respecto de lo que sí se logró probar y sí se logró acreditar. Recordemos que aquí la fiscal de la zona oriente, Carmen Gloria Guevara, estaba pidiendo 3 cadenas perpetuas y 5 penas de hasta 15 años de cárcel para ambos. Vamos a ver en definitiva cuál va a ser la sentencia definitiva los próximos días. Juan Miranda, muchas gracias. Esperamos que salgan los abogados de la sala y vamos a tener, por supuesto, las reacciones. Ahora vamos a seguir con otras informaciones. Claro, porque un joven travesti peruano murió en Santiago luego de recibir inyecciones de hormonas y silicona. Aún se busca a los responsables. Los detalles los entrega en vivo la periodista Jessica Camblora. Adelante, Jessica. Claro, y también falta determinar qué es lo que falló en atención que recibió este joven travesti, Marcos Vilca Díaz, un joven que falleció en el centro de Santiago, específicamente en calle Coquimbo, donde fue atendido por 3 personas que están siendo buscadas en este minuto por la Policía de Investigaciones. 13 personas que llegaron hasta esa dirección en el centro de Santiago, ingresan a la pieza que este joven estudiante de enfermería arrendaba en ese lugar, y es ahí que en horas de la tarde comienzan a inyectarle sustancias que aún no están del todo claras. Por un lado se hablaba de hormonas, que al menos es lo que había comentado él a su círculo más cercano, y por otro lado la Policía de Investigaciones no descarte que se haya inyectado directamente silicona. Quizás esto podría haber provocado una falla en el sistema de este joven y finalmente le provocó la muerte. Incluso estas 3 personas, al darse cuenta de que Marcos Vilca Díaz se encontraba muy grave, que no reaccionaba a los primeros auxilios que ellos le estaban proporcionando, salen de la habitación, le avisan a los otros vecinos residentes de este domicilio, ellos llaman a una ambulancia y fue en todo este trayecto de tiempo que finalmente estas 13 personas escapan sin que hasta ahora hayan podido ser ubicadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que está liderando las diligencias para poder determinar la causa exacta de la muerte de este joven travesti y también para poder dar con el paradero de estas 3 personas que serían finalmente las
las causantes, según lo que se ha dicho hasta el minuto por la investigación. Conversamos con personal de la Policía de Investigaciones y también con los vecinos de este joven, que son los primeros incluso que le prestaron los primeros auxilios ante el llamado de emergencia que hacen estas 3 personas que se encuentran prófugas. Escuchemos. Me supongo que ya los vecinos le dijeron, nunca se metía con nadie, es chévere, sí. Hoy en horas de la tarde esta persona comentó que iban a venir a inyectarle hormonas, a otras personas les comenta que es silicona lo que le van a inyectar y en horas de la tarde se produce la visita de 2 personas que los testigos refieren que serían también travestis. Después de un rato, una de las personas que visita a la víctima pide ayuda a los vecinos, dice que la víctima se estaba sintiendo mal y consigue un teléfono para llamar una ambulancia. Un rato después llegan los equipos de emergencia, llega la ambulancia, quienes intentan realizar reanimación sin resultado, por lo que constatan el fallecimiento de la persona. Marcos Vilca Díaz era también conocido como Yendelin en su grupo más cercano. Él trabajaba durante las noches ejerciendo el comercio sexual en el sector de 10 de julio y es por eso, según lo que nos explicaban sus cercanos, que él tenía la intención de mejorar su físico para así poder seguir trabajando y pagar sus estudios. Fíjense que él hace 6 años había llegado a Chile, hace aproximadamente 7, estudiaba en el Instituto ITC, técnico en enfermería, y es por eso que básicamente él se dedicaba a ejercer el comercio sexual ahí en el sector de 10 de julio. Conversábamos durante esta jornada con su jefa de carrera en este centro educacional ITC. Nos decían que era un joven muy esforzado, que estaba también muy inserto en la población educacional, que nunca había tenido un problema, por ejemplo, por su condición sexual, que se le veía mucho participando en clases, y así también lo recordaban su familia, su hermano en particular, junto a su cuñada, con quien pudimos conversar hace algunos minutos aquí en el Servicio Médico Legal. Ella era estudiante de nosotros de la jornada diurna desde inicio de este año. Era una muy buena alumna, tenía promedios sobresalientes, una persona muy querida por sus compañeros y muy querida y respetada también en los campos clínicos. Siempre hemos tenido muy buenas evaluaciones de Oli. Tenemos que hacer todos los trámites para poder llevarlo nuevamente a Perú y eso, no vamos al consulado. Oiga, ¿y hace cuánto tiempo ella estaba acá allá en Chile? 8 años. ¿Estaba viviendo solo? ¿O con ustedes? No, vivía aparte, pero sí, siempre reunía con nosotros. A mí me llamaron de Perú, me llamaron a las 7:08 más o menos de la noche, me llamaron diciendo de que mi hermano se encontraba como delicado, aparte inconsciente. Entonces yo tuve que pedir permiso de mi trabajo, presté bicicleta a un compañero y tuve que ir a ver cuál era el motivo. Entonces cuando yo llegué ya, él estaba ya como inconsciente, como no se movía, no tenía respiración, nada. Pudimos conversar también durante esta jornada al regresar a este domicilio de Coquimbo, ahí en el centro de Santiago, con los amigos de este joven travesti, quienes hacen sin duda un llamado desesperado a estas 3 personas, aparentemente mujeres, que estuvieron ayer en horas de la tarde con Marco Vilca Díaz, para que se acerquen a ellos o también a la Policía de Investigaciones y poder entregar antecedentes que en definitiva le traigan un poco de paz a ellos, a su familia, para poder entender qué es lo que falló en este procedimiento que debería haberse hecho en una clínica establecida con los resguardos necesarios, pero que lamentablemente se dio en la misma habitación en la que él vivía. Escuchemos. Se haga justicia, porque ella era una bellísima persona, era una gran mujer y una persona muy admirable. La Yendelin no se pudo haber muerto así por así, algo le tuvieron que inyectar, que no era lo que le tenían que haber inyectado. Así de simple. Mucho contacto con ella yo no tenía, pero sí lo que sé es que se veía bastante decente, pasaba, yo la veía obviamente de noche salir y entraba, o sea, no se metía con nadie, era una persona pero que no se metía con nadie, súper decente. Sí, porque conversaba con los dos y todo, jugábamos un ratito, jugábamos un rato, tomamos una cervecita en vez, pero hacía su pequita para allá para arriar, ¿no?
Y no era una persona molestosa ni nada. No, ni una cosa, nada, nunca molestó a nadie aquí. Quedan aún sin duda, José Luis, varias aristas por aclarar con respecto al fallecimiento de este joven travesti. En principio poder identificar y tomar declaración a las 3 personas que habrían estado involucradas en inyectar ya sea silicona o hormonas a este joven travesti. Sus restos se encuentran aquí en el servicio médico legal. Se tiene que realizar la autopsia de rigor para poder determinar la causa exacta de su muerte, una situación que va a demorar un poquito porque recordemos este servicio está en paro, así que su familia también va a ver retrasada el tema de saber de qué falleció y también poder sacarlo de aquí para poder llevar sus restos hasta Perú, donde finalmente va a ser sepultado. Perfecto, gracias por tu reporte, Jessica. Nos trasladamos a Valparaíso ahora porque en el Congreso todavía no sale humo blanco respecto de la ley de presupuesto. ¿En qué etapa está? ¿Y cómo va la polémica respecto de los subsidios para la educación? Javiera Ponce nos cuenta más. Adelante, Javiera. ¿Cómo estás, Catalina? Así es, ha sido una larga semana de tramitación, de discusiones, de reuniones aquí en el Congreso Nacional. El día lunes comenzaron ya las sesiones relativas al proyecto de presupuesto para el próximo año. El día martes lo vio la Cámara de Diputados y ayer el Senado. Fue una de las jornadas más extensas. De hecho, comenzó pasada las 11 de la mañana y terminó ya de madrugada, cercano a las 2 de la madrugada. Sin embargo, se logró despachar, a pesar de todo, en un ritmo mayor y mucho más rápido que en años anteriores. Eso sí, algo que destacaban, por supuesto, todos los senadores y también el ministro de Hacienda, que ha estado aquí siguiendo toda la discusión del presupuesto. Los puntos de conflicto están dados precisamente en las partidas de educación, por ejemplo, relativa a la entrega de subsidios, de escolaridad preferenciales y también en cuanto a la partida de Tesoro Público, los fondos de libre disponibilidad, que son en el fondo los recursos con los que el actual gobierno deja al próximo para que pueda llevar a cabo todos sus proyectos. Y también en la partida de salud en cuanto a los hospitales concesionados, todas aquellas partidas que fueron rechazadas en el Senado y que hoy se están revisando nuevamente ya en tercer trámite en la Cámara de Diputados para que finalmente haya una comisión mixta. Todo eso se va a ir dilucidando incluso ya hasta el día de mañana. Escuchemos algunas declaraciones relativas a lo que ocurrió anoche cuando concluyó entonces en el Senado la discusión del presupuesto. El ministro de Hacienda y el gobierno no han tenido un sentido de fair play, de manera que no han dejado esos recursos. Aparecen nominalmente algunos de ellos, pero en la práctica el presupuesto también tiene letra chica, como ha sido la tónica de este gobierno durante todos estos años. Porque se dice que hay un fondo variable y en la práctica no existe, y esa es la razón por la cual hemos tenido que rechazar algunas partidas para tener después la posibilidad en la implementación del presupuesto de readecuarlo. Claramente este gobierno asume que no va a tener continuidad y por lo tanto este es un proyecto de presupuesto que está plagado de trampas y de bombas de tiempo, de restricciones presupuestarias. Aquí han hecho grandes discursos y muchas palabras, pero los hechos marcan más que las palabras. Queda para la historia que la nueva mayoría rechazó el subsidio preferencial para los terceros y cuartos medios y rechazó además la subvención para la clase media. Y el país debe juzgar esta acción que hoy día empieza a mostrar la verdadera cara de la nueva mayoría. El presupuesto presentado por el gobierno del presidente Piñera para el 2014 es serio, es responsable y avanza en dar más financiamiento a partidas tan importantes como son educación y salud, porque precisamente son prioridades que ha establecido la ciudadanía. Lo hemos visto, francamente, en una situación muy excepcional este año, motivado por la coyuntura electoral. Hemos tenido que tramitar el presupuesto en tiempos récord, en tiempos extremadamente cortos, porque, como ustedes saben, el Congreso suspendió sus actividades por un periodo de tiempo y nosotros intentamos que esto estuviera aprobado antes de la primera vuelta. Eso no fue posible hacer, de tal manera que para nosotros era un desafío, para todos, era un desafío tenerlo aprobado. Y yo quiero en ese sentido valorar la disposición que hemos tenido de los senadores, de los diputados, de la coalición de gobierno, también de la oposición, para poder avanzar en este despacho. Los recursos de libre disponibilidad, nosotros estuvimos dispuestos a avanzar de 600 a 700 millones de dólares en las mismas proporciones que lo recibimos y nos hemos dado cuenta absoluta de que no hubo ningún ánimo de llegar a acuerdo por parte de la oposición.
Comentaban entonces los senadores y el ministro de Hacienda estos puntos de conflicto, sobre todo en educación, salud y tesoro público, como les decía, y que ahora ya cerca de las 2:30, 3 de la tarde pasan a comisión mixta, luego vuelve a revisarlos la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado. Los más optimistas piensan que la discusión podría terminar hoy hasta su total despacho. Está citada la sala del Senado, así es que no se sabe la hora en que eso podría ocurrir, pero si se extiende mucho quizás también podría ser el día de mañana cuando haya humo blanco respecto al presupuesto del 2014. Debiera ser a más tardar mañana. Gracias, Javiera. Buenas tardes. Ahí estaba Javiera Ponce. Nosotros nos vamos a un breve corte y al regreso le contamos de este gigantesco incendio que arrasó con una desarmaduría de vehículos en la comuna de La Pintana. Hay acusaciones cruzadas de intencionalidad. Tenemos detalles al regreso de esta pausa. Son increíbles las imágenes, ¿eh? Increíble. Arrepentido y dispuesto a pedir disculpas está el vocal de mesa que fotografió y subió a las redes sociales el carnet de un joven con un nombre bastante singular y particular, provocando una serie de burlas a través de internet. Claro, él reconoce el error, pese a que el tema no está zanjado todavía, se tienen que reencontrar ambos en la segunda vuelta. Vamos a ver si es que acepta las disculpas. Fue esta imagen del carnet de identidad de Shakespeare Mozart Armstrong Correa Pérez lo que desató la polémica. Henry Jadue fue el vocal de mesa que fotografió el documento cuando el joven fue a sufragar al Liceo San José de la Calera en las pasadas elecciones. Le llamó tanto la atención que sin pensarlo subió la imagen a internet. Cometí el error de haber sacado la foto, la subí a internet. Sí, yo la subí todo 10 minutos y la borré al tiro cuando pensé las consecuencias que voy a traer. Esto al final se transformó en una burla, ¿me entiende? Uno confiado entrega su carnet a una persona, obviamente que tiene que ser correcta. Está ofendido por eso, se siente muy... Aparte también la defensa han llegado a su familia, a su mamá sobre todo. La ley no lo contempla como un delito, sí como una falta electoral para el CERVEL. El padrino de Henry es nada más ni nada menos que el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien ya lo habría reprendido. Pero es la madre del vocal de mesa quien está más molesta por la broma. Y vos tomó castigos como cualquier mamá con su hijo, me quitó algunas cosas como celular, televisión. Sí, está muy molesta porque se ponen también en el lugar de la mamá de Shakespeare y como cualquier mamá que se burlen de su hijo debe ser terrible. El vocal de mesa ha ido varias veces a la casa de Shakespeare a pedirle disculpas, sin embargo no han coincidido. El joven estaría dispuesto a perdonarlo, pero en forma privada. Que él ya pidió disculpas, dijo, si le pido disculpas no va a ser en público, dijo, para que la cortemos, pero la mano a él no se la voy a dar, me dijo, porque él sabía bien lo que estaba haciendo. Las burlas generadas en internet han afectado seriamente a la familia del joven. Yo traté de dar explicaciones, por qué mi hijo se llamaban así, y que no me había gustado para nada, que este joven hizo lo que hizo, pidió disculpas y yo se iba tranquila para irte a la casa. No, yo no la disculpé, ni lo perdoné tampoco, porque ese niño tiene papá, es de educarlo. Tanto el vocal de mesa como el joven ofendido se volverían a ver las caras el 15 de diciembre en segunda vuelta. Yo pensé que va a ir igual, pero a mí no sé. Dije que fuera tranquilo, que no iba a pasar nada de otro mundo, que iba a tratar de que sea lo más normal posible. Será en el balotaje donde tal vez agresor y ofendido podrían dar vuelta a la página. A veces andar en metro puede ser realmente estresante. Fíjese que casi 500.000 personas pasan a diario por la estación Baquedano del tren subterráneo, que en la hora punta es una de las más complejas. Los usuarios se quejan y muchos ya ni siquiera respetan las normas. Próxima estación, Baquedano, continuación a línea 5. Vas a ver que la estación que viene, que es la peor. Permite descender, después de abordar el tren. Permiso. La estación Baquedano es una de las más colapsadas del metro de Santiago. Durante 2 días registramos el caos que hay en la hora punta y fuimos testigos de las imprudentes conductas de los usuarios. Es hora punta en la mañana, Miriam ha dejado pasar 2 carros. Subirse con su hijo Martín de 4 meses es un desafío gigantesco. Horrible. Miriam se acerca a uno de los guardias y después de 5 minutos de espera se da cuenta que estaba en el andén equivocado. ¿Qué pasó? Le pregunté al asistente arriba y me dice que acá me doy la vuelta ahora porque no era acá.
Miriam nos cuenta que un asistente de clientes la había dejado en ese lugar. El asistente de clientes siempre hace lo mismo. Como te ven con guagua, entonces no, pues ya. Esta angustiada madre dice que encontrar a estos asistentes cuando se necesita ayuda es sumamente difícil, aunque a nosotros nos bastó sacar la cámara para que llegaran 3 asistentes y 3 guardias en menos de un minuto. X4, necesito un X4 7 vueltas. Necesito un X4 7 vueltas. Nosotros seguimos con Miriam, que nos recomienda usar candado en la mochila en esta estación. Bueno, en las estaciones más concurridas siempre. Baquedano, en la del terminal de buses, bien asegurada y preguntarle, oiga, lleva la mochila cerrada porque la abren, como es tanta la gente. O sea, no hay mucho respeto al tema que vayas con la guaguita. No, ninguno. Muy poca la gente, qué respeto te dice, oye, te busco un asiento, no, nada. De hecho, yo a veces con él le tenía que dar el asiento embarazada y a tercera edad. Miriam por fin, después de largos minutos de espera y confusión, logra a duras penas subirse al metro. El año pasado, más de 648 millones de pasajeros viajaron en metro, más de 2 millones de personas al día. En la estación Baquedano se han hecho esfuerzos por tratar de regular el tránsito de los usuarios, pero claramente aún falta. Aquí vemos como muchos saltan las separaciones, otros incluso no tienen pudor en abrir las puertas de salida, interrumpiendo el paso y cambiando el sentido de las escaleras. La gente angustiada respecto a la imposibilidad de poder tomar la locomoción que necesita para cumplir con los horarios, para poder adecuarse a las situaciones que ha programado, entonces cae en desesperación, ¿cierto? Y al caer en desesperación, lo que hace es que viola cualquier norma de comportamiento social que implica considerar al otro el semejante. Volvemos al andén de Baquedano, lejos el sector más saturado. Los niños que apenas salen del vagón vienen desde Concepción. Para muchos era su primera experiencia en metro. Dentro del grupo está Cristel, la niña que hace años se hizo famosa en un programa de talentos. ¿Te costó? Sí, pero soy chiquitita, así que me puede. Si te di que estaba ahí como saliendo media escondida ahí entre todos. Muy complicada la estación, ¿o no? Sí, pero ya es como normal en realidad. Como obvio que va a estar así más por el horario. Para el resto de sus compañeros y el profesor guía, la experiencia fue traumática. Sí, muy lleno, hace mucho calor adentro, muy estresante, agobiante. Toda la gente te empuja, como que al final se te hace es muy complicado salir del metro. Y la calor es insoportable. Cristel, para animar a sus compañeros, revive el éxito que la hizo famosa en nuestro país. Mueve el ombligo, muévelo. Son las únicas sonrisas de estos estudiantes que no lo pasaron muy bien en la estación Baquedano. Muévete como te digo, solo baila, baila. La hora punta en Baquedano es una experiencia sumamente compleja que saca muchas veces lo peor de nosotros. Bueno, si esto no mejora, lo que ocurre es que el hombre cae en un desenfreno. Y cuando el hombre cae en un desenfreno, como el significante lo dice, se suelta el freno y el hombre choca, se desborda. Y acá pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir eventualmente muertos, atropellos y violencias, digamos, absolutamente innecesarias frente a este imaginario de que sálvese quien puede. Uy, ¿cómo la onda? Qué problema, ¿no? Bueno, un gigantesco incendio destruyó esta madrugada una desarmaduría en la comuna de La Pintana, donde había más de 200 vehículos. Hay acusaciones de intencionalidad de las que nos va a contar Jessica Camblor. Adelante. Claro, sin duda son bien impactantes las imágenes que captaron nuestros equipos en este incendio de este taller de desarmadurías ahí en la comuna de La Pintana, donde incluso hay acusaciones, tú lo decías, José Luis, por parte del dueño de este taller de que el incendio podría ser intencional. Ellos hace ya bastante tiempo han estado denunciando, por ejemplo, ante Carabineros y también ante la Policía de Investigaciones de sucesivos robos que se dan en este taller, esta desarmaduría ubicada en la intersección de las calles Lo Blanco con
Porto Alegre en la comuna de La Pintana. Una situación que estaba siendo investigada, pero que finalmente tiene su punto cúlmine esta madrugada, eso de las 4, cuando se inicia el fuego. No pudo ser detenido prontamente y es así como se quemó por completo todo este taller, destruyendo por lo demás hasta el minuto, según lo que ellos habían podido contar, cerca de 300 vehículos. Conversamos con los vecinos, con el dueño de este taller, quien hablaba justamente de estas acusaciones por la posible participación de terceros en este incendio que provocó la pérdida total de su negocio. O sea, como 20 días atrás le han robado 10 veces en el negocio. Entonces mi hermano puso cámara. Y teníamos las cámaras firmadas, incluso teníamos una cámara firmada cuando el tipo entró a robar aquí. Entonces mi hermano hoy día se quedó aquí él, en la oficina. Él se dio cuenta que estaba el incendio. Y si no se da cuenta, muere quemado, muere vivo. Entonces ya estaba cabreado ya de que le entraban a robar. Porque esto usted verá que es un sacrificio de toda la vida. No es que se quemaron 2.000 pesos, aquí es plata. Él vive de esto, el hijo vive de esto, y los nietos viven de esto. Entonces, esto para mí y para nuestra familia, que estamos todos con dolor. Yo también tengo negocio aquí más para abajo, y todos los dos tenemos negocio, somos gente de trabajo. Eric, ¿tú tienes una mueblería acá? ¿Qué es lo que con mi papá, una mueblería acá con un tío y somos pura familia. Pero sí, vivimos de esto, vivimos cerquita aquí y como pueden ver se perdió todo. Ahí quedamos, y lo mismo los vecinos, todos. ¿También tú podías contar, hay problemas en este sector? No, pero algo pasaba así, pero no más allá. 50 los voluntarios de bomberos de distintas compañías de la región metropolitana que tuvieron que llegar hasta ahí, hasta la comuna de La Pintana, para poder combatir este incendio fatal para el dueño de este taller, que lo decíamos, se perdió más de 300 vehículos que estaban en desarme y que también siembran la duda con respecto a la intencionalidad. De todas formas, ese es un punto en particular que va a tener que ser aclarado por la investigación que van a tener que realizar próximamente los equipos especializados de bomberos. Conversamos con ellos, escuchemos parte de sus declaraciones. Desarmaduría que ardía violentamente. Alrededor de 300 autos fueron quemados ya por causas que se desconocen y están siendo investigadas por bomberos. Al lugar concurrieron 5 compañías Cuerpo Bombero La Granja, San Ramón La Pintana, más apoyo del Cuerpo Bombero Ñuñoa, Puente Alto y Santiago. ¿Hay alguna hipótesis por cuál comenzaron las llamas? No, no hay ninguna. Hasta el momento estamos en la fase de rescoldo, estamos removiendo para una vez comenzar con lo que es la investigación del incendio. Imágenes sin duda impactantes de este incendio que destruyó ese taller, esa desarmaduría ahí en la comuna de La Pintana. Por lo tanto, lo decíamos, quedan diligencias pendientes para poder establecer exactamente el inicio, las causas de este incendio. Perfecto, Jessica, increíbles esas imágenes. Que esté muy bien. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, hacemos un corte comercial y al regreso le contamos que fue detenido el cuarto imputado por el crimen del cabo Luis Moyano, ocurrido el año 2007. El gobierno apuntó a la comunidad mapuche. Al regreso de la pausa se lo contamos. Muy bien, y de fútbol nos pasamos a algo que siempre está crujiente después de un buen partido de fútbol. Hablamos del pan. Se está desarrollando la Feria del Pan. ¿Y quién sabe de pan en este departamento de prensa? Exacto. Es don Gonzalo Jiménez, pues. Ni más ni menos, longitudinal presente también en esta feria, ¿no? Exactamente. Y siempre con la marraqueta bajo el brazo. Y miren la marraqueta que tengo. Justamente la marraqueta que pesa como 5 a 7 kilos. Realmente muy, pero muy pesada, pero se ve realmente espectacular. Esta marraqueta se lo voy a pasar a mi compañero. Gonzalo se ve como de miniatura. Claro, más conocido como el Serrucho, para que él la lleve para el canal. Para que él la lleve para el canal. Usted ya se la pasamos. Solo vamos a mostrar lo que está sucediendo justamente en estas ferias internacionales de la pastelería, panadería y también chocolatería. Ustedes se ven ya, harta gente ha llegado hasta este lugar. Nos vamos a acercar rápidamente con nuestro camarógrafo para poder mostrar los distintos tipos de panes. Por ejemplo, panes reducidos en sodio. Para eso vamos a conversar rápidamente con Iván Gutiérrez para que nos cuente un poco las propiedades de estos panes, porque la gente se pregunta también, está preocupada por el tema del peso. ¿Qué pasa con lo que estamos viendo? Mira, en la actualidad todos los panes que están viendo acá son productos que son reducidos en sodio. En la actualidad, por ley, se está reduciendo hasta un 25%, pero al 2014 debería bajar hasta un 50% de la reducción de sodio. La mayoría de los productos nosotros vendemos insumos para la fabricación de pan, donde ya el producto viene ya con la reducción del 50%. Ok, muchas gracias, Iván. Ahí, mientras vemos los distintos tipos de panes, ahora vamos a pasar rápidamente al local que está al costadito para ver
el tema de la pastelería. Y acá hay distintos tipos de cheesecake que nos vamos a seguir acercando y conversar aquí con Adriana Muñoz en directo para Ahora Noticias. Ustedes ven, miren, José Luis, Catalina, todos en sus casas. Ahora ya el postre y esto se ve realmente espectacular. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al stand de Purato. Adrián, cuéntanos un poquito de estos distintos tipos de cheesecake. Ustedes acá ven que hay distintos sabores, ingredientes. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un producto que viene listo para hacer el cheesecake. Y aquí tenemos un festival de sabores. Chocolate, naranja, limón, de frambuesa. Y todos decorados de diferentes formas para que sea más atractivo para la gente. Por ejemplo, un cheesecake de esto, ¿cuesta mucho hacerlo o cuánto cuesta comprarlo? Bueno, Purato le ofrece la alternativa de hacer una preparación rápida y fácil, el cual la persona lo puede hacer llenando el molde y lo lleva directo al horno. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Más o menos de costar unos 3.000, 3.500 pesos aproximadamente. Por ejemplo, el que estamos viendo acá, este que estoy apuntando, ¿qué los ingredientes, cuáles son? Bueno, acá tenemos la base de tartaleta, el cheesecake y una crema saborizada de limón. Muchas gracias, Andrés. Mientras seguimos mostrando acá estas delicias de lo que estamos ustedes viendo en esta Feria Internacional de la Panadería, Pastelería y también Chocolatería, porque esto es muy importante y también llama la atención a todos los chilenos. Recordemos que en Chile es el segundo país que se consume más pan, en promedio entre 86 y 90 kilos, somos segundo después de Alemania. Una feria que realmente ha cautivado a mucha gente, que va a funcionar desde hoy hasta el sábado, horario entre 11 de la mañana y 6 de la tarde. Los precios de la entrada general, 10.000 pesos para estudiantes, 2.500 y para la tercera absolutamente gratis. Catalina, José Luis. Demasiado tentador el panorama, Gonzalo. Muy buen panorama. Gracias, Gonzalo, un experto. Hay que llevar mantequilla, eso sí. Hay mantequilla, quesito, ¿cierto? Gracias, Gonzalo. Chao, chao. Y en la que ha sido sin duda una de las noticias policiales de esta jornada, en la ciudad de Angol, fue detenido por la Policía de Investigaciones Carlos Gutiérrez Quiduleo, uno de los lautaristas vinculados a la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano. Ignacio Beltrán nos cuenta los detalles desde la región de la Araucanía. Adelante, Ignacio. Catalina, José Luis, muy buenas tardes. Estamos en el Tribunal de Angol, donde hace pocos minutos fue trasladado desde un cuartel policial Carlos Gutiérrez Quiduleo. Esta persona vinculada a la muerte del cabo Moyano, hecho ocurrido en octubre del año 2007 en un banco del centro de Santiago, donde 4 personas asaltaron este banco y posteriormente, cuando huían, le dispararon al cabo Luis Moyano. Esta persona, Carlos Gutiérrez Quiduleo, se decía por parte de la policía que estaba escondido en comunidades mapuche en conflicto en la comuna de Ercilla. Esto resultó así. Fue detenido durante esta mañana tras inteligencia policial en el centro de la comuna de Angol. Escuchemos las breves palabras que nos entregó el detenido y también el prefecto de investigaciones. ¡Esta tierra! ¡Viva la resistencia mapuche! ¡Viva la resistencia anarquista! Somos inocentes. ¡Viva la resistencia mapuche! Pasa. Por nuestro pueblo, que siga luchando, que siga resistiendo. La detención de Carlos Javier Gutiérrez Quiduleo se vio un trabajo de largo aliento realizado por antecedentes que indicaban que él se encontraba residiendo en algunas comunidades de la localidad de la comuna de Ercilla, motivo por el cual durante muchos años evadió la acción de la justicia. El día de hoy, en la mañana, como les señalé, se logró finalmente la detención de este sujeto, quien va a ser puesto a disposición por tener 5 órdenes de aprehensión pendientes, por homicidio, por daño a carabinero, por robo con intimidación y otras. Va a ser puesto al control de detención en el juzgado de garantía en unos minutos más tarde. Carlos Gutiérrez Quiduleo será formalizado en los próximos minutos aquí en el Tribunal de Angol. Recordemos que además de él, otras 3 personas fueron detenidas en Argentina. Se trata de Juan Aliste Vega, quien fue detenido en Buenos Aires por parte de la policía de Argentina. También Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, ellos 2 el año 2008 en la ciudad de San Martín de los Andes, en el sur de Argentina. Todos vinculados a la muerte del cabo Moyano. De hecho,
En este momento se está realizando la preparación de un juicio oral que va a investigar de alguna manera la muerte de este cabo de Carabineros el año 2007. Entonces, esta persona, Carlos Gutiérrez Esquiduleo, fue detenido durante esta mañana por parte de la Policía de Investigaciones, luego de una larga investigación. De hecho, también estaba caracterizado, como lo podemos ver en las imágenes, con un cabello bastante más largo del hecho ocurrido en la muerte del cabo Moyano en octubre del año 2007. Catalina, José Luis, seguiremos trabajando aquí en Angol para llevarle esta noticia en desarrollo. Mira. Muy bien, y el gobierno, gracias Ignacio, ya reaccionó a la detención del cuarto imputado por el crimen del cabo Moyano, en las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Escuchemos. Esto ha obedecido a un muy buen trabajo por parte del Departamento de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, quien venía haciendo un trabajo estratégico para efecto de poder detectar el lugar de donde se encontraba don Carlos Gutiérrez Esquiduleo, y él residía o recibía una permanente protección en la comunidad Temuculcuy de la ciudad de Silla, y pudo ser detectado en esta salida que él hizo a la ciudad de Angol. Muy bien, vamos ahora a cambiar de tema. Estamos junto a María Inés Sáez, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, panoramas y regalos también. También, por supuesto. Bueno, pero lo primero que hay que decir, felicidades a todas las familias norteamericanas que están en estos momentos celebrando aquí en Chile el Día de Acción de Gracias. Y vamos a lo nuestro. ¿Sabe por qué? Porque hoy Cat Stevens debuta en el Movistar Arena en su primer concierto. Y vamos a comenzar inmediatamente escuchando a José, a Yusuf Islam. Yusuf. Sweet the rain's new fall. Con el nombre de Yusuf, que en árabe significa José, el artista británico llegó el lunes junto a uno de sus hijos y su esposa Fausia, con quien se casó el 7 de septiembre de 1979 en la mezquita de Regent Park en Londres. Viajan en familia y esta vez lo acompañan 5 músicos. Su espectáculo dura 1:40, tiempo para escuchar en vivo su voz con las canciones emblemáticas. Y al igual que en Argentina, aquí cantará Padre e Hijo, Father and Son, una canción profunda con una letra llena de lecciones y una música imponente. Same old story. From the moment I could talk. Y de estas canciones a estas coreografías del Bunch, que con el título de Babylon y Nexo se podrán ver desde hoy en el escenario del Teatro de la Universidad de Chile. Es el trabajo del bailarín y coreógrafo Alfredo Bravo, que partió a España hace 7 años y ahora vuelve como invitado con esta obra que codirige junto a Arantxa Zagardoy para la compañía Plan B. Para la primera siguieron la Sinfonía número 8 de Shostakovich y para Nexo la consagración de la primavera de Stravinsky. Basta con mirar estas imágenes para darse cuenta que la locura es en todas partes. Las Direcciones chilenas se juntaron a las 12 de la noche del domingo para esperar en Feria Mix de Providencia la hora del lanzamiento del nuevo álbum Midnight Memories de sus ídolos, One Direction. Al día siguiente repletaron el Costanera Center. En 2 horas se vendieron 2.000 unidades. El disco incluye sus 2 singles más exitosos, Best Song Ever, que batió récord en YouTube, The Story of My Life, número 1 en 100 países. Todo esto mientras las fans chilenas esperan ver a estos verdaderos fenómenos mundiales en sus 2 conciertos el día 1 de mayo, que se agotó en horas, y el 30 de abril, para el que quedan muy pocas localidades. Todo esto para el próximo 2014. Hoy nosotros vamos a sortear 5 discos de Midnight Memories con su respectivo
post. Tenemos los discos inmediatamente aquí. Son 5 que nos regaló para ustedes Sony Music. Y no solamente eso, también el póster respectivo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder ganarlo? Simplemente ustedes en el celular cantar y subirlo a nuestro Facebook. Y nosotros les vamos a dar la próxima semana los nombres de los ganadores. ¿Qué tal? Genial. Excelente. Tú también puedes, ¿no? Yo, mi sobrino, en realidad. Yo podría. Bueno, más que me ¿Tú sabes quién es Melendi? Melendi, yo no sabía quién era Melendi, pero ahora vamos a ver inmediatamente quién es. Pese a que vino hace menos de 2 semanas, Melendi agotó las entradas para su nuevo concierto. Si su nombre no le dice mucho, lo asociará con esta canción. Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Claro, Tu jardín con enanitos le abrió las puertas. Por eso el sábado va a su segundo recital en el Teatro Nescafé de las Artes. Violinista que está en tu tejado. Muy bien, entonces esa ropa no te sirve si quieres pintar. Y de las canciones románticas de Melendi a esta obra de teatro con el notable actor Luis Ñeco en el rol del pintor Mark Rothko, uno de los artistas plásticos más relevantes del siglo XX, según la mirada de John Logan, ampliamente conocido en el cine por Gladiador, por Hugo de Scorsese y muchas películas más. Rojo es un retrato de la mente y la vida del pintor norteamericano famoso por sus enormes cuadros de expresionismo abstracto. Luis Ñeco y Martín Basigalupo como el alumno, dirigidos por el cineasta Rodrigo Sepúlveda. ¡No estoy aquí para hacer pinturas bonitas! Mañana comienza el primer Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror en Colina Fantec 2013. Gran panorama para los seguidores del cine de género. El certamen cuenta con 150 cortometrajes en competencias y se exhibirán trabajos en largometrajes. También se va a distinguir la categoría exclusiva para escolares de la comuna al mejor micrometraje de género. Se mostrarán imágenes de Gritos del Bosque, primera película en tercera dimensión de Jorge Holguín, presidente del jurado. Y Nicolás López va a presentar la película Aftershock. Para dejarte con vida. Yo soy buen cabrón, soy un DJ. Vivo con mi mamá. ¿No? En todas partes se le da oportunidades a los músicos. Esta noche las bandas emergentes chilenas tendrán su momento en el Club Babylon. Es la segunda audición para la selección de los nuevos integrantes del sello que apoya a las bandas emergentes. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Y esto es para los niños. Ellos conocen el espectáculo, topan un panorama familiar. Esta tarde estará en Puerto Montt, el sábado irá a Concepción y el domingo llega a Santiago al Movistar Arena. Ahí los voy a ver a ustedes entonces en Sí, Topa pues, con sus Topa. niños, no cabe duda. De todas maneras. Bueno, nos vamos a quedar en deuda con los libros, incluso quiero pero igual quiero mostrar este Apoloster y Jetson. Excelente. El próximo jueves vamos a explicar por qué, porque nos falta tiempo. Muy bien, Mané. Gracias por haber Muchas estado gracias, con Mané. nosotros. Buenas tardes. Que estés muy Buen fin de bien. semana. Don José. Nos vamos pues, tremendamente agradecidos de que se haya informado con nosotros y con la invitación de siempre a que continúe la programación de Mega y a las 21 horas, ahora noticias con Soledad Boneta. Exactamente. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana muy temprano.